Oli, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Mariana, pueden decirme Mari, y soy estudiante de Artes Plásticas en México. En esta ocasión voy a hablarles de mi experiencia estudiando Artes Plásticas, mientras hago un speed paint de una ilustración de moda. Voy a hacer un retrato con acuarela. Me encontré esta referencia un día casualmente viendo Instagram, dejo la cuenta en la descripción, y me pareció una muy buena fotografía, me dio muchas ganas de pintarla. Así que para hacer esta ilustración estoy ocupando mis acuarelas líquidas Indart sobre un papel de 300 gramos prensado en frío. Hoy quiero hablarles del temario que llevo en mi universidad. Claro que el temario está disponible en la página de la universidad, pero solo aparecen los nombres de las materias. En ningún lado se te explica de qué trata cada una. Por ello, explicaré todas y cada una de ellas. Bueno, la mayoría, porque aún me faltan cursar algunos semestres, pero ya son muy pocos. Esta carrera, en esencia, se divide en 3 tipos de materias: las prácticas, las teóricas y las optativas. En este video yo solo voy a hablar de las materias prácticas. En primera, porque son mis favoritas. En segunda, porque son las más entretenidas. Y en tercera, porque son bastante largas de explicar. Así que me tomaré toda la duración de este video para explicarlas bien. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé. Comencemos con la materia de dibujo. El maestro con el que yo la tomé no nos enseñó a dibujar desde cero como tal, pero sí nos ponía ejercicios específicos para dibujar algo, y conforme avanzábamos le enseñábamos el progreso y nos daba retroalimentación. Nos llegaba a decir cosas como de, pues mira, a este dibujo le faltan tonos, a este dibujo le falta contraste, o a este dibujo checa bien su encaje porque no está bien acomodado. Cosas así, depende mucho de lo que tú le entregaras. En esta materia lo que más ocupábamos eran lápiz y carboncillo. Son los materiales más básicos que tú necesitas en la carrera de artes plásticas y los que vas a necesitar sí o sí aprender a usar, ¿vale? Tengan eso en cuenta. Algo que también es muy importante tener en cuenta es que al estudiar artes plásticas no necesariamente te van a enseñar desde cero. Para entrar a esta carrera ya es necesario tener una noción básica del dibujo. Es por eso que te piden un portafolio para poder ingresar, aparte de hacer tu examen de admisión. Si quieren puedo hablar de esto en otro video. Pero en fin, tienes que tener un conocimiento ya básico de dibujo. Si puedes tener un conocimiento de pintura, escultura o grabado, está más que perfecto. Pero como el dibujo es la base de estos 3, es el más importante. Si tú no sabes dibujar, no vas a saber pintar, ni a esculpir, ni a grabar, ¿vale? Puedes hacerlo, pero se te va a complicar muchísimo más. Así que si quieres facilitarte tu vida en la Universidad de Artes Plásticas, aprende a dibujar antes de que entres. En fin, conocer de tonos, saber dar volumen a un dibujo y un poco de anatomía, perspectiva, entre otras cosas, son las que van a hacer la diferencia para que tengas una buena experiencia en esta carrera. Pasamos a la materia de anatomía. Es muy importante conocer el cuerpo humano, sus proporciones y cómo dibujarlo. Cualquier artista debe aprender todas estas nociones, pues el cuerpo humano es un recurso que se ocupa mucho. Definitivamente es indispensable que lo aprendas porque de verdad lo vas a dibujar mucho a través de la carrera. En esta clase examinamos poco a poco el cuerpo humano, desde la figura general, dibujando gesto, hasta los músculos de los brazos, la espalda, proporciones de la cara. Lo que hicimos en esta clase fue aprender de lo general a lo particular. Primero aprendimos el canon, ¿no? 8 cabezas, 7 cabezas y media, depende. Y a dibujar el cuerpo humano en general, todo completo, desde la cabeza hasta los pies. Una vez tienes una noción de eso, comienzas a dividirlo. Comienzas a aprender específicamente cómo son los músculos del brazo, cómo dibujarlos, cómo son los músculos de la pierna, cómo dibujarlos, del cuello, así hasta llegar hasta la cabeza. Y en la cabeza ya aprendes las proporciones, cómo dibujar la cabeza a través de cierto método, con un círculo, cómo dividirla. Todo eso es poco a poco, no hay necesidad de abrumarse. Para esta clase puede haber clases con modelos en vivo, pero eso ya depende de cada universidad.
Definitivamente, la mejor manera de aprender anatomía siempre va a ser dibujar a partir de modelos en vivo, así que si en tu universidad no es posible acceder a estas clases, debes saber que se organizan sesiones en diferentes estudios o museos y al finalizar se da un pago al modelo. Estas sesiones lo que hacen es que tienes a tu modelo y lo ponen en diferentes poses durante cierto tiempo, ya sea 50 minutos, 20 minutos, 15 minutos, y tú lo dibujas. Si no puedes acceder a estas clases, claro que puedes aprender anatomía dibujando a partir de fotos. Sin embargo, lo mejor siempre va a ser dibujar un modelo directo. Bueno, les voy a explicar un poco de mi proceso con este retrato. Lo que hago en toda la parte de mi ilustración es que primero humedezco el papel con agua, un pincel cargado de agua, y humedezco la zona que voy a trabajar. En este caso es la piel, entonces humedezco esa parte y una vez humedecida ya tengo mi paleta de colores al lado y comienzo a aplicar el pigmento. Evidentemente, como es acuarela, para conseguir los tonos más oscuros debo poner varias capas, pero si ya sé que es un tono oscuro, aplico un color fuerte como base, ya después iré agregando más capas. También se puede notar en el siguiente paso, que es el sombrero. Hago lo mismo, humedezco parte del sombrero y paso el pigmento. Como siguiente materia tenemos Introducción a las Artes Plásticas. Esta es una materia para experimentar y conocer los diversos materiales que puedes ocupar para la producción artística. Para conocer un poco de todo, nosotros comenzamos ocupando lo más básico: carboncillos, anguinas. De ahí pasamos a la pintura, que fue acrílico, acuarela, tinta china, óleo, e incluso algunos compañeros les pidieron comprar pigmentos para preparar témpera, aunque faltó aprender muchos materiales como los lápices de color, pasteles, óleos pastel. Un punto importante aquí es que es una materia donde no todos los materiales que ocupes van a ser de tu interés, por lo cual si necesitas ahorrar dinero puedes considerar comprar esos materiales en equipo. Júntate con tus compañeros y compren varias cosas así. Por ejemplo, los pigmentos, que son caros, pueden repartirse el dinero y dividirlos. Así pueden ocupar poco material, experimentar con él y aún así ahorrar un poco de dinero. Esta materia en lo particular a mí me gustó por el hecho de que el profesor nos obligó a trabajar en formatos grandes. Trabajábamos en un metro de papel craft. Es un papel muy barato, sirve muy bien para hacer prácticas. Y era la misma dinámica que el profesor de dibujo. Él veía nuestros trabajos y nos daba una retroalimentación. Cabe mencionar que esto es algo muy común en las clases prácticas. Los maestros dan una retroalimentación individual o da una opinión que puede escuchar todo el grupo. Créeme que se puede aprender mucho de escuchar las críticas a los trabajos de tus compañeros, así que siempre es recomendable que pongas atención a ellos. Incluso en algunas clases se pide la opinión del grupo y algunos compañeros pueden decir qué tal les parece el trabajo, si la técnica se empleó de manera correcta, si hay que hacer correcciones aquí o allá. Es muy importante estar abierto a las críticas, porque las críticas van a hacer que tu trabajo pueda mejorar. Ese es un consejo muy importante. Quédate abierto a las críticas y si puedes modificar tu trabajo conforme a lo que te dijeron, hazlo y obtendrás mejores resultados, ¿vale? Seguimos con una materia extraña. Esta es prácticas bidimensionales. Aquí haces prácticas que no son propiamente consideradas como escultura, pero te ayudan a comenzar a pensar de una manera tridimensional. El primer ejercicio que me tocó a mí era colocar prismas en una vista isométrica, la cual se componía a su vez de las vistas lateral, frontal y aérea para su ejecución. Explicado de una manera más sencilla, imagina que tienes un oso de peluche. A ese oso lo vas a dibujar de perfil, de frente y desde arriba. A eso me refiero con las vistas. Todos estos ejercicios partían de figuras simples para su estudio en dibujo y posteriormente se modelaban con plastilina, ya sea por ejercicios de extracción o adición. Lo que significa es que tú agregas plastilina o quitas plastilina, dependiendo de lo que necesites. También nos enseñaban a realizar texturas y crear efectos tridimensionales a partir de hojas de papel recortadas. Ibas pegando hoja sobre hoja sobre hoja.
Así creabas capas y se creaban planos que podías apreciar como una imagen tridimensional. En esta materia aprendí algo muy importante de la carrera. Fue una materia complicada y pesada, difícil. Lo que aprendí es que la calificación que saques no es tan importante como lo que puedes aprender de esta materia. Muchos de mis compañeros se fueron con 8, se fueron con 9 y eso pues es una calificación baja en artes plásticas. Entonces pues se iban descontentos, pero la verdad es que lo que tú puedes aprender más allá de la calificación que te pongan siempre va a ser más importante. En fin, se los dejo como comentario. Bueno, continuando con la explicación de este retrato, yo aquí estoy utilizando un lapicero de color blanco para destacar estas luces que llega a tener el retrato. Podría hacerlo también guardando el blanco del papel, cubriendo esas zonas con látex líquido, pero la verdad es que son muy pequeñas. Entonces prefiero hacerlo al final, cuando ya tengo cubierta la capa con pintura y ya más con blanco resalto. Este lápiz me gusta mucho para los detalles, porque como es una punta muy fina, en cualquier detalle se puede ocupar. El látex líquido no, necesitaría tener un pincel muy fino, pero en fin, creo que funciona bien y realmente hace destacar el dibujo. Las siguientes 4 materias de las que les voy a hablar son las más caras de toda la carrera, por los materiales que ocupas. Afortunadamente siempre puedes comprar algunas cosas en equipo para aligerar gastos, o dependiendo de la materia, la universidad o los profesores en ocasiones te facilitan cierto tipo de material. En fin, el consejo en general es que te prepares. Ten en mente que vas a tener esta materia, ve tu plan de estudios y 1 o 2 semestres antes empieza a guardar dinero para poder comprar sin problemas tu material. Comenzaremos con pintura 1 y 2. En pintura 1 la dinámica es que te enseñan técnicas básicas, ¿no? Como grisalla, que es pintar en blanco y negro, en escala de grises. También te enseñan a agregar color a esa grisalla, o a pintar con espátula, o a encajar. Encajar es como dibujar, pero aquí en lugar de usar un lápiz vas a usar pintura. En fin, todas estas técnicas son algo básico. En mi experiencia nosotros solo trabajamos con óleo o con acrílico y nos familiarizábamos con el aceite de linaza y aguarrás para el óleo o el diluyente y retardante para el acrílico. En pintura 2 ya es más libre, porque en pintura 1 se supone que aprendiste las técnicas básicas. Te dieron las herramientas, en pintura 2 las vas a ocupar. Aquí te ponían ejercicios y tú escogías el material y la técnica para realizar tu obra. Este es el momento de ser lo más creativo que puedas si quieras, con tus materiales, con tus temas, con lo que quieras lograr. Yo inclusive llegué a pintar un retrato con barniz de uñas. Fue uno de mis trabajos favoritos, si quieren luego se los enseño. Un consejo que les voy a dar aquí, y es algo muy importante, es que 2 semestres no son suficientes para aprender ni pintura, ni escultura, y mucho menos grabado. Si quieres dedicarte a cualquiera de estas disciplinas, debes perfeccionarlas fuera de la universidad. Busca cursos y maestros para continuar con tus estudios y especializarte. Claro que las puedes perfeccionar dentro de la universidad. Acércate a tus maestros, incluso aunque ya no te den clases. Busca un tiempo para que ellos te reciban, critiquen tus trabajos y tal. Si no tienes esa posibilidad, siempre vas a poder complementar tu educación con videos de YouTube, con maestros cerca tuyo, diversas cuestiones, ¿no? Pasamos a escultura 1 y escultura 2. En escultura 1 nos enfocamos en 3 cosas. Primero, en realizar una escultura de rostro humano o un busto. Segundo, hacemos una escultura de la figura humana completa. Y tercero, una escultura libre centrándonos en las texturas que va a tener. Todo lo trabajamos con plastilina, con lo cual no fue una materia tan cara. Y es más sencillo porque se centra en modelar. Aprendes a añadir y a extraer el material. Es diferente a trabajar, por ejemplo, con madera, pues con madera solo se puede extraer. Lo que quitaste ya fue, no lo puedes recuperar. En cambio, con la plastilina es más sencillo corregir los errores. En esta materia fue curioso porque el profesor nos llevaba casi de la mano. Nos explicaba paso a paso cómo íbamos a ejecutar la escultura. Por ejemplo, con el busto nos decía, bueno, vamos a trabajar los ojos.
marquen dónde van a ir los ojos, y hasta que todos acabamos de marcar, proseguía con el siguiente paso, y así y así. Es muy importante, si tú quieres dedicarte a esto, que tú tengas la iniciativa de trabajar más de lo que te piden que hagas en la clase. Si tú quieres escultor, esculpe todo el tiempo que puedas, más allá de lo que te pidan en la clase. Incluso puedes entregarlo al maestro, pedir por una crítica, pedir en qué puedes mejorar. Una experiencia que yo tuve en la materia de anatomía es que el profesor, aparte de darnos la materia de anatomía, nos pidió como tarea que hiciéramos un diario de dibujo. ¿Qué es un diario de dibujo? En esencia es un sketchbook, donde cada semana nos daba un tema. Por ejemplo, aves. Y tú en ese sketchbook tenías que dibujar aves. Y practicabas el dibujo. A la siguiente semana tenías que dibujar flores. Y dibujabas flores. Como tú quisieras, con lápiz, con carboncillo, con acuarela, con lo que fuera. Pero tenías que practicar. Lo mismo es aquí. Por ejemplo, en escultura puedes hacer, entre comillas, un diario de escultura, ¿no? Una semana te dedicas a esculpir un caracol. Otra semana te dedicas a esculpir un hada. Otra semana te dedicas a esculpir en 15 minutos. Cosas así. Siempre va a ser muy importante la iniciativa que tengas tú como alumno para mejorar en tu trabajo. En fin, me desvío un poco. En Escultura 2 trabajamos con moldes y vaciados. Nos centramos en crear reproducciones de nuestras esculturas. Hacemos moldes de yeso, los que son los más baratos, y moldes de silicón, los más caros. Los vaciados se hacen con resina y a veces con yeso. Funciona más o menos así. Tú haces tu escultura en plastilina y haces un molde con silicón. Piensa en un molde para chocolates con forma de corazón, ¿vale? Ese va a ser nuestro ejemplo. Y el vaciado se refiere a que vas a vertir una mezcla en ese molde para que registre tu escultura. Volviendo al ejemplo, en el molde de chocolates se vierte chocolate y cuando tú sacas esos chocolates tiene forma de corazón. En estos moldes vas a vertir resina. Cuando se enfríe te queda tu escultura dura, maciza y ya puedes desmoldarla. Y ya tienes una escultura más resistente a la que tenías de plastilina. En ocasiones la escultura de plastilina sí se conserva, depende de cómo hagas tu registro, y en otras ocasiones no, así que no le tengas mucho afecto si es que vas a hacer un vaciado de esa escultura. Volviendo con los comentarios sobre el retrato, aquí ya simplemente estoy definiendo detalles. Cuando trabajas con mancha, a lo mejor es primero manchar todo con el color que necesitas y los detalles los metes hasta el final con el pincel, ya sean de color o los detalles blancos. Me gustó mucho esta imagen por el hecho de que puedo usar colores muy vibrantes y como las acuarelas líquidas se caracterizan por eso, lograr colores muy brillantes, muy puros, pues siento que los aprovecho bien en esta ilustración. Pero bueno, continuamos con las materias. Procedemos con la materia de grabado. Grabado 1 y 2. Es un poco complicado de explicar, sobre todo porque si no lo ves es difícil entenderlo, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. En grabado 1 se trabaja con linóleo y MDF. El linóleo, no sé si conozcan el linopiso, es como un plastiquito. Tú tienes una lámina y eso está forrado como con plástico, ¿vale? Es como acolchonadito. Tú le entierras la uña y se queda marcada la uña, ¿no? Y el MDF es como madera, es un aglomerado de diferentes maderas. No es madera como tal, es más blando, lo cual nos ayuda en este caso para el grabado. El grabado es una técnica de la gráfica, la cual se centra en tener varias reproducciones de un solo trabajo. Es una técnica en la que extraes material. El material que se quita va a quedar de color blanco en tu impresión y lo que dejes va a ir de color negro. Piensa en el grabado como un sello. Los sellos que te ponían en la libreta cuando ibas en primaria, esos sellos. Al sello lo envasas de tinta y al estamparlo en papel queda una figura. Lo mismo es el grabado. Tú trazas tu dibujo, quitas la cantidad de material que necesitas para que se quede en blanco ciertas partes, le pasas tinta encima de ese dibujo, le pones un papel, lo estampas y ahí va a quedar. Evidentemente, al igual que un sello, lo puedes ocupar varias veces. Esa es la versatilidad del grabado, que lo imprimes muchas veces. Puedes hacer series de 15, de 20, de 30, 50 grabados. Depende de tu material. Es complicado por el material que se ocupa. Se necesita una prensa grande, la cual proporciona la escuela.
por lo general. También se ocupan tintas y rodillos. La tinta más común que se use es negra, pero también hay de varios colores, azul, rojo, amarillo, y puedes mezclarlos también para hacer tus tonos, morados, azules, verdes. En mi caso, la universidad nos brinda la prensa, los rodillos y las tintas, pero nosotros debemos comprar el linóleo, las gubias y el MDF. Las gubias son navajas con las cuales se remueve el material, así que hay que tener cuidado con ellas. Por lo general se califica haciendo varias reproducciones del mismo trabajo. Tú tienes tu grabado en linóleo y ese lo imprimes 5 o 7 veces usando diferentes colores, papel, etc. Aquí es importante tener en cuenta que te la vas a vivir comprando papel todo el semestre, pliegos de papel, porque tu grabado depende del formato en que te pidan. Puede que el maestro te pida un grabado tamaño carta. Por lo tanto, el papel que vas a usar para imprimir ese grabado tiene que ser más grande que una hoja carta. Por eso es que conviene comprar estos papeles en pliego. Pasamos a grabado 2. Aquí aprendemos a ocupar placas de metal para trabajar. Esta técnica permite realizar dibujos directos en la placa. Con una punta filosa se raya en esta. Cuando entintas la placa, se queda atorada la tinta y esas líneas son tu color. Funciona al revés que el grabado en linóleo y en MDF. Aquí el material que quitas de tu placa es el que va a quedar de color negro. En esta materia ocupamos ácidos y barnices para crear diferentes tonalidades en nuestro grabado, técnicas como el agua fuerte o la agua tinta. Hay que tener cuidado con el ácido, dónde se tira y cómo se manipula, así que siempre es mejor tener un maestro cerca. Estas dos materias de grabado son un reto, pues por lo general se debe trabajar en equipo y por estaciones. Funciona algo así. Debe haber una persona que se encargue de entintar las placas o dibujos. Una vez entintados, se debe colocar en una prensa. Ahí es cuando otra persona se encarga de colocar el papel. Si el papel va mojado, también debe ocuparse alguien de secarlo. Y finalmente, alguien debe de manejar la prensa para aplicar presión. Una vez teniendo lista la impresión, alguien debe llevarla a una rejilla donde se va a secar. Uno pensaría, claro, todo eso lo puedo hacer yo solo. Sí lo puedes hacer tú solo. Pero como el grabado es un trabajo muy sucio, al entintar, si no eres cuidadoso te manchas muy fácilmente. Y si tú, estando sucio, manipulas el papel, lo vas a manchar. Y papel que manches, papel que ya no va a servir para hacer tu impresión. Por eso es que es mejor trabajarlo en equipo. Así que trata de no ser necio y aprende a trabajar en equipo. Es mejor, te vas a dar muchos dolores de cabeza. Yo ya lo aprendí por las malas. Es más rápido, es eficiente y es mejor trabajar en equipo en grabado. Pasamos a la materia de animación. En esta materia nos enseñan los principios básicos de la animación y hacemos diferentes proyectos. Hicimos un fenaquitoscopio, que es un círculo con dibujos, que al girar da la ilusión de movimiento. También hicimos 2 flipbooks con personajes diferentes. Este proyecto fue interesante porque el primer flipbook que hicimos fue libre. Tú podías hacer lo que tú quisieras. Tenías que diseñar un personaje y se tenía que mover de punto A a punto B. Y el segundo fue interesante porque fue un trabajo en todo el grupo. Tú tenías que diseñar un personaje y ese personaje se tenía que transformar en el personaje de alguien más. Y así empezamos con un personaje, pasabas al de tu compañero, el de tu compañero a otro, y así, hasta que volvías al personaje inicial. O sea, era una cadena de transformaciones que involucraba todo el salón. Por eso fue curioso. Otro proyecto que tuvimos fue donde hicimos un trabajo en equipo. Este sí fue en equipo como tal. Hacíamos que un dibujo se moviera en un fondo. Nosotros tomamos como fondo un árbol de un parque e hicimos diferentes dibujos de una araña y esa araña la íbamos moviendo a través del parque. También tenemos animación por computadora, pero la verdad es que esa materia aún no la curso, así que pues no puedo dar mis comentarios en ella, pero ténganlo en mente. Animación es complicado porque necesitas mucha planeación y hacer muchos bocetos. Es tedioso porque también dibujas mucho. O sea, si vas a hacer un personaje, ten en cuenta que ese personaje lo vas a dibujar 50 veces mínimo, solo para hacer unos pocos segundos de animación. Nuestros flipbooks duraban muy poco, duraban como 4 segundos. Y nos lanzamos a hacer como 100 dibujos. Entonces es muy importante hacer personajes, si no simples, pero sí que disfrutes dibujarlos
durante mucho tiempo y muchas veces. Ahora hablemos de ilustración digital. Esta materia es curiosa porque es de las pocas, al menos que yo he tenido, que son digitales. En esta materia vas a ocupar una tableta digital y la computadora. Nos enseñaron a utilizar vectores con Inkscape y de programas de dibujo ocupamos Krita. No es realmente necesario comprarte una tableta si es que no quieres dedicarte seriamente al trabajo en digital. Al menos en mi universidad nos las prestan mientras estamos ahí. Y de ser necesario, puedes comprar una de uso para probar y ya. Una sencilla. Si de verdad ves que te interesa mucho, ya puedes invertir en una de mejor calidad. Pero siempre inicia con lo básico. Esta materia es complicada porque como la carrera es artes plásticas, la mayoría no suele saber cómo trabajar en digital. Así que no te abrumes si es complicado para ti ocupar esa tableta, ¿vale? Ten en cuenta que es una herramienta más. Si tú sabes dibujar en papel, en tradicional, probablemente sepas dibujar en digital. Simplemente tienes que acostumbrarte a esa nueva herramienta y a nuevos métodos de trabajar. Pero es casi lo mismo, se trabaja también en capas. Así que no te asustes, no le tengas miedo al salto en digital. Y si de verdad se te complica demasiado, no te preocupes porque no es una materia que va a ser recurrente. Al menos en mi carrera vemos una vez ilustración digital y ya. Y finalmente llegamos a una de mis materias menos favoritas. Es la que menos me gusta, la verdad. Programación 1 y 2. En esta materia vamos a ocupar, al menos en programación 1, el programa de processing y vamos a aprender lo más básico sobre códigos. Creamos códigos para poder dibujar digitalmente, aunque claro, son muy sencillos. No vas a crear un programa como Krita, por ejemplo, no. Son cosas muy básicas, dibujar líneas, círculos, crear colores, cosas muy básicas. Luego tenemos programación 2, aquí ya ocupamos Arduino, ocupamos LEDs y diferentes materiales para hacer diferentes efectos. Entre las prácticas que hicimos aquí fue crear un piano, fue como la más interesante de momento. Y es una materia que nos saca mucho de nuestra zona de confort, porque repito, no tiene mucho que ver con artes plásticas, pero no es tampoco exageradamente complicada. Solo tienes que entregar tus prácticas y listo. Y eso sería todo. Esas son todas las materias prácticas que he visto en la carrera de artes plásticas y que he tomado. En el siguiente video les hablaré de las materias teóricas y de las materias optativas para poder extenderme bien y que lo puedan entender de la mejor manera posible. Y bueno, este es el resultado de la ilustración final. La verdad es que estoy muy contenta con los colores que pude lograr y con el resultado final. Era una imagen muy compleja para mí, que pensé que no iba a lograr, pero al final salió muy bien. Estoy muy feliz con el resultado de verdad y me alegro que me hayan acompañado a hacer este proceso. Ya al final solo le agregué mi firma, es algo que siempre se me olvida, pero que debo recordarme de siempre poner. Así que nos vemos en el próximo video. Cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí en los comentarios, yo intentaré responderla. Y espero hayan disfrutado del video. ¡Hasta la próxima!